Vamos a hablar de un tema complejo que es el peligro, al cual muchos prefieren dejar de lado, meterlo abajo de la alfombra como si fuese un tema tabú, como si pensar en el peligro fuera atraerlo. Y créame que acá la ley de la atracción no funciona. Lo mejor que nos puede pasar para enfrentar el peligro es conocerlo y de eso se trata este video. Para avanzar, definamos qué es peligro. Todo aquello que tiene potencial de hacernos un daño, ya sea físico, psicológico o financiero, es considerado para nosotros una situación peligrosa. Da lo mismo que vayamos a la punta de una montaña a bajarla con snowboard o vayamos a una reunión con nuestro jefe o a la cita con nuestra pareja, para nuestro cerebro todo esto se va a procesar de la misma forma. Y es por eso que existe una sola herramienta que nos permite enfrentar los peligros. Y esa herramienta se llama gestión del riesgo. Cuando pensamos quiénes abordan con regularidad el peligro, se nos viene a la cabeza las fuerzas de seguridad, los bomberos, los deportistas extremos, pero abriendo el espectro podemos pensar en alguien en situación de calle, que tiene que enfrentar diariamente situaciones que comprometen su seguridad. La realidad es que, por el solo hecho de estar vivos, todos tenemos que enfrentar peligros diariamente. Si vamos a sufrir un daño, con 100% de probabilidad, estamos ante una inminente tragedia. Cuando hablamos de un peligro, hablamos de una potencialidad, de una probabilidad de ocurrencia de ese peligro. Y esa probabilidad es la que se conoce como riesgo. Muchas veces cuando pensamos en trabajar sobre el peligro, lo que estamos pensando es gestionar el riesgo. Esto desde un punto de vista teórico se lo conoce como matriz de riesgo. Es donde uno deposita en una plantilla, basado en la probabilidad de ocurrencia y el grado de las consecuencias, los peligros para poder darle alguna categorización y una prioridad que permite establecer, digamos, por dónde empezar a trabajar escenarios complejos. Pero, ¿por qué arriesgar? Y acá, para responder esta pregunta, primero voy a entrar en un terreno de defender el riesgo. ¿Y defenderlo de quién? Defenderlo muchas veces de la sociedad, de un mal marketing que tiene el tema este del riesgo. Muchas veces la sociedad nos lleva por el camino de la zona de confort eterna, pretendiendo que esquivemos el riesgo, que seamos conservadores. Una de las imágenes icónicas que representa el riesgo es esta. Una imagen donde tenemos a alguien desbalanceado, mal vestido, mirando hacia abajo, mal posicionado. En realidad, esta persona haciendo equilibrio es una tragedia caminando. Y esto es lo que muchas veces para la sociedad representa esto del riesgo. Y ahora sí, ¿por qué arriesgar? Porque siempre que estamos ante una situación de riesgo, estamos poniendo todo de nosotros para evaluar, para buscar una solución y tenemos la posibilidad de estar ante un feedback, una retroalimentación que nos va a permitir crecer como personas. Entonces, no podemos dejar de lado estas oportunidades y diría que tenemos que buscarlas para promover un crecimiento sostenido como ser humano, como profesional, como deportista. Ahora entrando en el terreno práctico, ¿qué es esto de la gestión del riesgo? La gestión del riesgo simplemente se divide en dos acciones concretas. Por un lado está la selección del riesgo, que es necesario para elegir correctamente el camino y pretender este crecimiento que estábamos hablando anteriormente. Y por otro lado es el hecho de llevar el riesgo a un nivel que sea aceptable en función de los objetivos que tenemos. Veamos esto en un caso práctico. Llevémoslo a un punto extremo. Somos surfistas y queremos ir a esta ola gigante en Portugal de 30 metros de altura. Suena imposible para el 99,9% de los seres humanos. Pero técnicamente, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Por un lado tenemos una situación que refleja un peligro, que es la ola, que tiene una consecuencia. ¿La consecuencia cuál es? Obviamente el daño físico. Pero ¿cómo se divide? Podemos estar abajo del agua, un exceso de tiempo que no nos permita respirar, o podemos sufrir una torsión del cuerpo por el impacto de esa masa de agua. Entonces, desde el concepto de la gestión del riesgo, yo podría, por un lado, abordar la consecuencia practicando apnea para soportar más tiempo abajo del agua, o yoga para lograr mayor flexibilidad en mi cuerpo para recibir ese impacto. Eso sería trabajar la consecuencia. Pero yo también puedo trabajar el peligro, elegir una ola distinta o elevar mi capacidad técnica como surfista para lograr esa ola. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo ve?
la persona que está en ese camino de progreso y cómo lo ve la sociedad. Acá tenemos el ejemplo. Desde un punto de vista de la sociedad, el hecho de que vayamos a una ola más grande implica mayor riesgo. Pero nosotros, como gestores del riesgo, estamos en un camino de progreso. Por lo tanto, estamos progresando en esto de la gestión, manejando las consecuencias y manejando el peligro, produciendo que en realidad el nivel de riesgo al que nos enfrentamos sea esta franja verde, que es un riesgo tolerable, aceptado, nivelado en función de los objetivos, haciendo que el nivel de peligro haya disminuido al punto tal que podamos estar convencidos de estar en el camino correcto. Por supuesto, no todas las situaciones permiten un avance lineal de progreso ante el peligro, pero sí lo que podemos hacer es generalizar una forma de entender lo que nos va a pasar para poder darle cabida a la preparación en cualquier situación. Esto tiene que ver, por un lado, entender que la decisión de arriesgar puede ser voluntaria o involuntaria. Podemos decidir y seleccionar el riesgo al que nos vamos a enfrentar, o puede ser involuntaria porque nos encontramos en una situación que nos exige y nos está imponiendo el riesgo ante nosotros. A su vez, la gestión del riesgo puede ser consciente porque tenemos el tiempo de análisis para tomar la decisión, o puede ser a nivel subconsciente porque la situación exige una reacción, un acceso al instinto para resolver la situación de peligro y gestionar el riesgo. Un detalle no menor a tener en cuenta es el hecho de ser humano, y quizás es el factor más importante a tener en cuenta al momento de entrar en una situación de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra psicología, en nuestra imperfección como seres humanos, tenemos ciertas tendencias a no ser objetivos en el análisis de las situaciones y en cómo nos vemos a nosotros mismos en función de un escenario determinado. Esto de la falta de objetividad del ser humano está estudiado desde la psicología, y yo lo que les voy a contar acá son las 4 parcialidades que más afectan las decisiones en la toma de riesgo en el ser humano. La primera parcialidad es el efecto de la gran consecuencia. Lo que dice es que mientras mayor sea la consecuencia de lo que nos estamos enfrentando, ya sea positiva o negativa, más vamos a minimizar o maximizar los factores de riesgo. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo estoy ante una situación de muerte, evaluándola, bueno, yo voy a maximizar el hecho de la probabilidad de que ese riesgo ocurra. En cambio, si estoy pensando en que voy a ganar algo, un gran premio, voy a tender a minimizar los riesgos que me permitan a mí obtener ese gran premio. El segundo efecto es el efecto de la cumbre, que viene del montañismo, que dice que mientras más uno ha invertido por llegar a un objetivo y más cercano está, uno tiende a minimizar los riesgos, a creer que nada le va a pasar en ese último tramo. Esto viene del montañismo por los accidentes que se dan de gente que ha invertido días en llegar y mucho esfuerzo en llegar a la cumbre, y a último momento no tienen capacidad objetiva, racional de analizar correctamente la situación en la que están. Y muchos determinan dar el último paso porque creen en una sensación de seguridad que está sobrevalorada. La tercera parcialidad que vamos a ver es conocida como el factor presión de tiempo, que dice que mientras más grande es la consecuencia, más nos va a afectar en la sensación de que tenemos que apurarnos. Esto quiere decir que ante una situación peligrosa vamos a actuar presionados por el tiempo, pero en realidad muchas veces esa sensación de presión de tiempo es irreal, está creada en nuestra psicología. La última parcialidad que vamos a ver se trata del efecto del principiante, que dice que una persona apenas adquiere las habilidades tiende a sobreestimar el control que tiene de ellas. Eso quiere decir que un principiante apenas toma las primeras clases tiende a pensar que ha dejado de serlo y tiende a sobrevalorar su nivel actual en la actividad que está desarrollando. Para hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo hasta ahora, vamos a hacer una guía de pasos con respecto a esto de la gestión del riesgo. Lo primero es saber identificar el peligro. Sin identificar el peligro no hay gestión del riesgo posible. El segundo es ser inteligente en el momento de decidir con qué peligros nos vamos a enfrentar. El tercero es
tomar el tiempo para evaluar la situación y todos los factores de riesgo que están involucrados. El cuarto es prepararnos y hacer que todo lo que hemos visto de trabajo sobre la consecuencia, sobre el peligro, establecer los escenarios externos e internos que nos van a permitir que el riesgo se lleve a un margen que sea tolerado por nosotros y por nuestro objetivo. Con esto vamos a poder, como el quinto paso lo dice, actuar con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, con la información correcta, con la preparación correcta. Y con esto logramos, por último, aprender de lo sucedido, que es el objetivo de enfrentarnos a cada situación de riesgo. Espero haberte ayudado con esto de enfrentar los peligros usando la gestión del riesgo como una herramienta. A partir de ahora, seguir arriesgando, pero hacerlo de manera inteligente. De esa forma vas a poder progresar siempre. Nos vemos.